¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Saludo en el nombre de nuestro Señor. Hoy tenemos como título del mensaje de hoy, íntegro y sin mezcla. ¿De acuerdo? La lectura principal es Deuteronomio 22 del 9 al 11, que se ha leído. Después complementaremos con 2 Corintios 6 del 14 al 18. Bueno, vamos a comenzar con una introducción recordando lo que hemos visto. Deuteronomio 22 nos habla de una serie de leyes que Israel debía de cumplir. Y esta ley acerca de no mezclar dos semillas distintas, acerca de no juntar un buey y un asno para el arado, y tampoco no mezclar o entretejer lana y lino en un mismo tejido, son cosas que también ya se mencionan, pero en el libro de Levíticos. Levíticos 19:19, Dios manda no mezclar estos elementos. Y hay que resaltar que el libro de Levíticos es un libro sacerdotal, es decir, es un libro que tenían que aprenderse al revés y al derecho los sacerdotes para poder adorar a Dios de manera correcta. Ellos no podían adorar como se les pareciera. Entonces, esta misma ley aparece añadida en Deuteronomio 22 ahora. Lo podríamos tomar como una ley más, sin embargo, tiene una connotación de santidad. Y cuando leemos de qué está tratando Levíticos de 19:19, o sea, para saber por qué Dios está mandando a no mezclar estas cosas, cuando uno comienza a leer Levíticos 19:2, se va a dar cuenta lo que dice. Dice, seréis santos porque yo soy santo, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, estas leyes tienen que ver con la identidad del pueblo de Israel. O sea, no es que solamente vivan en la tierra prometida como gente buena, como gente moral, sino que se identifiquen con el Dios santo y vivo. Por lo tanto, vamos a ver de que acá nos habla que no debemos de alterar ni cambiar el orden establecido por Dios en las cosas también, y que Dios desea que nos guardemos de una vida de contaminación, de impureza, de idolatría, que el pueblo de Dios es un pueblo distinto. El pueblo de Dios no sigue las costumbres paganas, porque era común que Canaán, las 7 naciones cananeas, hicieran estas cosas. Ellos lo hacían según sus ideales, según sus costumbres, pero todo esto indicaba una total rebelión en contra de Dios, porque todo esto abocaba a las prácticas que realmente Dios prohibía. Ahora, estas leyes están destinadas para separar y diferenciar a Israel de las demás naciones. La adoración que da Israel a Dios es diferente en la manera que los demás pueblos adoran a sus ídolos y a sus dioses. Y le puse así el título de íntegro y sin mezcla, debido a lo que significa la palabra íntegro. Porque íntegro es alguien que vive con rectitud, que vive con coherencia. Pero si vemos también, la palabra íntegro significa algo que no le falta nada. Es algo que está entero, algo que está completo, que no le falta ninguna de sus partes. Y lo que debemos de hacer como hijos de Dios es tener cuidado porque tristemente en estos tiempos, y tristemente es la misma iglesia la cual hace esto, es que le quita lo íntegro a lo que Dios ha dado. Es muy triste esto porque la iglesia ha llegado a ser una mezcla moderna de las cosas que Dios le ha dado o las cosas que Dios ha hecho en él. Y lo ha mezclado tanto, lo ha revoloteado, que ya no es íntegro, sino que ya es algo irreconocible a lo que Dios ha dado originalmente. Tanto se ha tergiversado muchas cosas, se ha tergiversado la doctrina, se ha tergiversado
la manera de vivir, la manera de cómo tratar con los demás en la sociedad. Por eso este pasaje nos va a enseñar mucho acerca de esto. Y lo primero que vamos a ver como primer punto es que como iglesia debemos de mantener la integridad de la doctrina. Deuteronomio 22:9 dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, para que no se pierda todo, tanto la semilla que tú has sembrado como el fruto que va a dar tu viña. Y cuando buscamos, porque uno tiene que ir también al original hebreo, vamos a ver que cuando buscamos esto de semillas diversas y también acerca de que no se pierda todo, esto viene de la palabra Kadash, que significa apartado, consagrado, pero si nosotros nos quedamos solo con esa primera acepción, vamos a malinterpretar el texto. Pero en su tercera acepción, esta palabrita significa no sea que sea contaminado. En pocas palabras, lo que está diciendo es que no mezcles semillas diversas de tal manera de que tu siembra y los frutos de la cosecha no sean contaminados, o sea, no se echen a perder. ¿Ya? Que lleguen a ser ceremonialmente impuras. ¿Por qué? Hay que recordar que las cosechas, las plantaciones, las primeras siembras se debían de dar como ofrenda al Señor. O sea, los primeros frutos eran para Dios. Pero ¿qué pasaba cuando se hacía esto? Quedaba totalmente inútil. Una de las versiones bíblicas, que es la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, nos explica un poquito mejor, más claro este versículo. Nos dice así, no plantes tu viñedo con otra semilla que no sea de uva, o sea, que no sea de la especie que tienes. Si así lo haces, quedará prohibido el uso de todo este producto del campo, tanto del grano como del agua. Entonces ahí nos explica mejor. Y el Señor mandó a no plantar ningún cultivo entre las hileras de las vides que tuvieran otra semilla. Entonces, no mezclar. Cultivos de la vid, de trigo, que sea de trigo, pero no mezclar entre semillas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos habla también el mismo versículo que va a haber una pérdida. Y la pérdida no va a ser parcial, sino total. Tanto la siembra como los frutos que se va a dar en el viñedo quedan impuros para Dios. ¿Por qué? Porque es un acto de desobediencia al mandato de Dios. Se prohíbe su uso para ofrendas de adoración. Y podemos ver claramente aquí que Israel, en la Biblia, también es ilustrado como el viñedo del Señor. ¿Ya? Ustedes pueden buscar en Isaías 27:3, Salmo 80, del 8 al 11, Mateo 21, Mateo 21:33, y en muchos otros pasajes habla acerca de que Israel es el viñedo que Dios ha plantado. Entonces, y cuando Dios manda y dice, no mezclarás semilla donde has sembrado la semilla de la vid, está hablando acerca de no hacer mezclas. Y con respecto a la semilla, también el Señor nos da un principio básico, porque cada semilla es una planta diferente, ¿no es cierto? La semilla de manzana, semilla de trigo, semilla de cebada, semilla de vid, son diferentes, crecen de manera diferentes. Y uno tiene que tener mucho cuidado en el lugar en donde la siembra. De igual manera, yo me atrevería a pensar que se está refiriendo a que no debemos de sembrar otra semilla que no sea la doctrina del Señor que Dios nos ha dado. Porque en la Biblia también vemos que la semilla se usó como referencia a la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Y si uno busca incluso en el hebreo, en el versículo 9, cuando dice no sembrarás semillas diversas o mezcla de semillas, en el hebreo esto viene a ser el kilayim. Y esta palabra de mezcla de semillas, kilayim, habla acerca de dos heterogeneidades, es decir, dos clases de semillas totalmente diferentes. No es que sean de un tipo de manzana verde, manzana azul, no, son totalmente diferentes las dos semillas. Por lo tanto,
no deben de mezclarse. Entonces lo que Dios está diciendo, podemos entenderlo como acerca de no mezclar otra doctrina, otra palabra, otra enseñanza de la cual Dios ha dado. No debemos de tergiversar o mezclar la palabra de Dios con doctrina de hombres. ¿Y por qué se daba esto? ¿Y por qué Dios prohibía el uso de la mezcla de semillas en un cultivo? ¿Por qué? Porque esto era una costumbre pagana, hermanos. ¿De acuerdo? Los paganos, cuando ellos hacían sus ritos mágicos, ocultistas, ellos se guiaban en pos de supersticiones. Entonces, según a sus deseos y supersticiones y pensamientos, ellos pensaban que mezclando dos tipos de semillas podría salir algo nuevo, algo mágico, ¿no? Algo sobrenatural. Mira, mezclando esto con esto puede salir algo mejor, puede agradar a los dioses. Incluso los propios ídolos paganos son una mezcla. Mitad hombre, mitad animal, mitad esto, mitad lo otro, si se dan cuenta. Entonces, no es de extrañar que ellos procedan de esa manera, movidos a lo oculto, a lo mágico. Entonces, Israel, hermanos, lo que más debía de cuidar era su distinción. Ellos eran una semilla exclusiva plantada por Dios. La palabra de Dios había sido dada al pueblo. Y es lo cual nos habla Deuteronomio 4 del 6 al 7. Es lo que distinguiría a Israel de entre las demás naciones. Porque sería un pueblo que guardara y preservara la santa y perfecta palabra de Dios. Dice así: guárdenlas y pónganlas por obra, la palabra, porque esta es vuestra sabiduría, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay en que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en cuanto le pedimos. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Es decir, los demás pueblos, al ver que Israel seguía la palabra de Dios, se maravillarían y dirían: realmente este es un pueblo sabio, un pueblo entendido. No hay nación que se compare a esta comunidad de fe que sigue estos mandatos justos y rectos. Pero ¿qué pasaba si Israel comenzaba a mezclar los mandatos de Dios con sus propios pensamientos y costumbres y querer adorar a Dios a su manera? Saldría todo mal, ¿no es cierto? Y es justamente lo que pasó y lo que podemos ver en la historia de la iglesia cuando se filtraban doctrinas extrañas y heréticas tratando de camuflarse y tergiversar, es decir, cambiar el mensaje del evangelio. A eso lo llamamos el sincretismo religioso. Es decir, es una mezcla de todo, ¿no? Y hay gente así. El sincretismo, le voy a dar una definición, es un sistema filosófico, un pensamiento filosófico que trata de conciliar todo tipo de pensamientos religiosos y de ideas y de creencias para hacer un nuevo sistema que acepte todo eso, que lo concilie todo en uno. O sea, te acepto el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, el hinduismo, todo, y que todo sea paz y concilien todos juntos. Porque todos queremos adorar a Dios. Eso es una gran aberración. Porque Dios ha dicho que hay un solo camino de salvación. Y la doctrina de Dios choca tremendamente en contra de todas las religiones. Solo la palabra de Dios es verdadera. Lo demás son ideales de hombres que tratan de imitar el modelo de Dios. Y podemos ver que hay sincretismo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Israel sale de Egipto y acampa a las faldas del monte del Sinaí? Moisés está recibiendo los mandamientos y el pueblo
busca hacerse un becerro de oro. ¿Se dan cuenta? Éxodo capítulo 32, versículo 1, le dicen a Aarón, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros. Versículos 2 al 4, le dan sus arcillos, sus aretes de oro, sus alhajas, para que hagan un becerro, Aarón, y cuando Aarón hace el becerro, ellos dicen, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. ¿Se dan cuenta? Versículo 5, Aarón proclama también junto con el pueblo diciendo, mañana celebraremos fiesta en honor al Señor, en honor a Jehová, nuestro Dios que nos ha sacado de Egipto, diciendo que Dios es ese becerro. ¿Se dan cuenta que ya hay una mezcla? Ya está habiendo una confusión ahí. En la época de los reyes, los israelitas fueron tan influenciados que comenzaron a mezclar la adoración a Dios con el culto pagano a Baal y a la estatua de Aserá. Primera de Reyes 18:21 es cuando Elías confronta al pueblo en el Monte Carmelo y les dice hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos, hasta cuándo van a estar o adoro a Dios o adoro a los ídolos, no sé si ese ídolo será Dios, si Dios será el ídolo, no sé cuál. Primera Reyes 18:38, cae el fuego en la oración y la ofrenda de Elías, y todos se postraron y dijeron, el Señor es Dios. Curioso Teos, el Señor es Dios. Y si nosotros lo leemos a la luz del Nuevo Testamento, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor en el Nuevo Testamento? Lo vemos más claramente. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Entonces, la gran confusión del Nuevo Testamento era que igual el Cristo llegó, Dios hecho carne, pero la gente no quería adorarle, no entendían que había venido Dios encarnado y seguían adorando su legalismo, su religiosidad, a Dios de una manera incorrecta cuando el Señor ya había venido y había dado su vida en la cruz por nosotros, que ya no había necesidad de otros sacrificios, pero querían seguir dando sacrificios por su cuenta. Y continuamos porque a lo largo del primer siglo lo que se ve es justamente esto, porque en el Nuevo Testamento lo que ocurre es que el imperio romano ha absorbido todas las costumbres y pensamientos griegos. O sea, ustedes saben que el dios Zeus, el Poseidón, Apolos, todos los dioses, las costumbres paganas, el pensamiento aristotélico, platónico, todas esas cosas lo asimila los romanos. Y los romanos permiten el libre culto religioso, diciendo ustedes pueden adorar a los dioses que ustedes deseen, con tal de que se sujeten a las normas romanas. Sin embargo, en ese entorno de todo tipo de mezcla de ideologías, la iglesia primitiva florece, comienza a evangelizarse, comienza a crecer la iglesia, y lo que también comienza a experimentar la iglesia son las filtraciones heréticas, la mezcla, los malentendidos del evangelio. Gálatas 1, del 6 al 9, Pablo habla a los Gálatas diciendo, estoy maravillado, estoy sorprendido de que ustedes se hayan alejado de la gracia de Cristo, siguiendo un evangelio diferente, siguiendo una mezcla de evangelio, de una mezcla rara. Dice, no es que haya otro evangelio. Si hay un ángel del cielo o si yo les hablamos un evangelio diferente al que el Señor Jesús o los apóstoles nos han dado, que sea anatema. Nos dice, no hay otro evangelio. No hay que hacer mezcla. Después, ahí mismo en el siglo I, aparece la herejía del docetismo, diciendo que Jesús es imposible que Dios haya venido en carne, porque la carne es mala.
El Espíritu es bueno. ¿Cuál es eso? Es otro pensamiento que quiere mezclar el Evangelio. Creían en Jesús, sí, pero los docetistas tenían otro tipo de Jesús en mente. Y es igual. Incluso el día de hoy, en estos tiempos, muchos quieren mezclar filosofías, doctrinas extrañas y así servir a Dios. Por ejemplo, muchos quieren mezclar el existencialismo, el marxismo, cosas totalmente opuestas, ¿no? Y incluso el mismo marxismo estaba en contra del cristianismo. Pero hay gente que quiere conciliar la evolución con la Biblia, quieren conciliar, como les digo, lo liberal, ¿no? Con lo conservador, quieren conciliar siempre, pero en eso choca, porque la palabra de Dios no acepta eso. El hombre no puede salvarse a sí mismo ni por la política, ni por la ley, ni por la moralidad, sino por el camino que es Jesucristo. Por eso, cuando uno presenta el Evangelio, debe hacerlo tal cual ha recibido. Y Primera de Juan 5 nos llama la atención diciéndonos: sabemos que somos de Dios y que el mundo está bajo el poder del maligno, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Es decir, para que disciernas la doctrina correcta del Jesús presentado en la Biblia de otro Jesús falso. Estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la verdadera y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Este es, ¿no?, lo que nos dice Juan. Y hermanos, es la sana doctrina la cual debemos procurar guardar, conservar íntegramente y transmitirla a la gente. Porque solamente la palabra misma, la semilla de la palabra, porque ustedes saben que semilla viene de simiente. Eso significa eso. Simiente significa semilla o también descendencia. La semilla de la palabra nos hace renacer. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de semilla corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es esa semilla no adulterada la cual nos hará crecer para salvación. Es esa misma semilla conservada intacta, transmitida tal cual fielmente, la que nos guardará también de las doctrinas extrañas, de hacer todo tipo de mezclas insanas. De este modo, hermanos, no se perderá ni el mensaje que se siembra, ni los corazones de las personas que lo reciben, porque se acuerdan que se dañaba no solamente lo que se sembraba, sino el fruto del viñedo entero. Así también el corazón de la congregación será guardado, será nutrido correctamente y a su tiempo dará fruto. Y si nosotros quisiéramos darle un enfoque social a este texto, uno podría hablar también de los alimentos transgénicos. Ustedes saben que los transgénicos son las semillas adulteradas genéticamente por diversas razones, y eso tiene un impacto en el mundo, en la sociedad, en tal lugar, y se hace por muchos motivos. Es un tema ético, del cual muchos pueden estar a favor y muchos pueden estar en contra, pero todo hay que sujetarlo a la Escritura, hermanos. Y la Escritura dice que sea que comas o bebas, hazlo para la gloria de Dios. Y es un motivo de libre conciencia, que si tu conciencia, estando en Cristo, no te acusa que lo que estás haciendo está bien o mal, ¿no?, y tienes pues ves que la aprobación del Espíritu no te contraría tu conciencia, entonces para la gloria de Dios hazlo, hermano. Hagas o no hagas, que lo hagamos para glorificar al Señor. Punto número 2, debemos de mantener la integridad de nuestra comunión. Y nos habla el versículo 10 de Deuteronomio 22 que nos dice: no ararás con buey y asno juntamente. Y acá vamos a ver 2 Corintios 6 del 14 al 18, porque Pablo pues no se explaya y nos explica mejor este versículo también. Y cuando leemos 2 Corintios 6, o incluso decimos el yugo desigual, ¿a qué se nos viene a la mente? ¿Qué tema se nos viene a la mente primero?
El tema del matrimonio entre creyentes inconversos, ¿no es cierto? El matrimonio desigual. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros vamos al texto bíblico, al contexto, vamos a ver que no solo se trata de un noviazgo, del matrimonio, claro que se habla de eso, sí, pero el punto no es ese. Porque notamos que aparece el contexto de la santidad y la adoración que implica esto. Es decir, no se trata solamente del yugo desigual en el matrimonio, se trata de no vivir en yugo desigual en todas las áreas de nuestra vida de adoración. Pues se trata de la separación, nuestra vida está separada para el Señor, para vivir una vida cristiana y no vivirla como una vida como incrédulos. Segunda de Corintios 6:14 dice claramente, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Se dan cuenta cómo comienza? No comienza diciendo no se casen con incrédulos. Comienza no se asocien con los incrédulos. Y cuando buscamos esto en el griego, vamos a ver que la palabrita es ginomai. En el Strong 1096 nos habla acerca de que esta palabrita significa llegar a ser, ¿no? Llegar a ser o convertirse en. En pocas palabras, si reemplazamos, si hacemos un reemplazo, diría no lleguen a ser o no se conviertan como si fueran incrédulos. No vivan como incrédulos. ¿Se dan cuenta? Y Pablo prosigue hablando diciéndonos 5 preguntas retóricas. Obviamente 5 preguntas que la respuesta es obvia. Y comienza diciéndonos en el versículo 14, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿De qué tema está hablando? ¿Del matrimonio? No. Está hablando del ambiente ético y moral. Versículo mismo 14, pero la parte B, la última parte dice, ¿qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿De qué está hablando? ¿Del matrimonio? No. No. Está hablando acerca de nuestra vida y del lugar de un ambiente, así como hay luz y hay tinieblas, están tan separados. No, donde hay luz no puede haber tinieblas. Habla del lugar, del ambiente, ¿no? Versículo 15a, la primera parte. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial, o sea, con los demonios? ¿De qué nos habla? ¿Del matrimonio? No. Nos está hablando acerca de nuestra fe y de la sana doctrina. ¿De quién es Jesucristo? La persona de Dios. La persona de Cristo. ¿No es cierto? Versículo 15b. ¿Qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿De qué trata? ¿Nuevamente del matrimonio? De la vida social del creyente, de nuestro testimonio en la sociedad. Versículo 16a. ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? ¿De qué nos habla? ¿Del matrimonio? De la adoración. ¿Se dan cuenta? Entonces, es como si el Señor nos estuviese preguntando de manera retórica a nuestros corazones, diciéndonos, ¿realmente estás viviendo en el espíritu? ¿O estás mezclando tu vida espiritual con una vida carnal como el incrédulo? ¿Por qué? Si no hay nada de comunión, no hay nada de parecido en ello. ¿Qué actos injustos has permitido esta semana? ¿O has hecho? ¿Hemos permitido actos injustos esta semana? ¿O este mes? ¿Has permanecido en la dureza de tu pecado sabiendo que hasta hoy, por no soltar o perdonar o dejar ese pecado, te atreves a adorar a Dios sin resolver el problema del pecado que está en tu corazón? ¿Acaso piensas que puedes tener comunión con Cristo, participar de la cena del Señor, sirviendo al diablo? No. ¿Crees que no te va a afectar el hecho de que te comportes en la iglesia como creyente y vivas todo el resto de la semana como si fueras incrédulo? 1 Corintios 10:21 nos dice,
no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O son de Dios o son del diablo. El yugo desigual, hermanos, no solamente habla acerca de un matrimonio desigual, habla acerca de dos personas totalmente opuestas. El cristiano ha nacido de nuevo, ha sido regenerado. El inconverso está totalmente corrupto y su vida va a seguir un camino lleno de pecado y de rebelión contra Dios. Sus cosmovisiones y moralidad son totalmente opuestas. Si quiere, el inconverso puede de alguna manera portarse moralmente bien, pero como también puede, por la emoción, puede llegar a tomar una decisión totalmente corrupta. Pero el cristiano no. El cristiano está sujeto a Dios, cautivo, esclavo de Cristo, y va a optar, así no le guste a su carne, por lo santo. Y acá vemos muchas cosas, hermanos. Por eso hemos hablado de lo íntegro y la mezcla, porque la integridad real, hermanos, se va a evidenciar porque va a ser probada. ¿Cómo tú sabes que una persona es íntegra? Porque de frente lo primero que vas a decir, esa persona no se comporta así, porque procede diferente. Y lo que nos habla acerca de esto nos habla en varias ramas de la vida. Primero en los negocios. Hermanos, la iglesia primitiva, cuando quería seguir al Señor en sus negocios, era muy difícil. Cuando uno llegaba a ser cristiano, todo el ambiente era pagano. Prestar un servicio comunal era servir a dioses. Participar de fiestas paganas. Ser cristiano era privarte de todo eso. Hay un comentario que dice que una vez vino alguien a un cristiano que se llamaba Tertuliano, no sé si lo recordarán por historia de la iglesia, Tertuliano, y dice que este cristiano le cuenta su problema, ¿no? Y le dice, ¿no? Pero he tenido que hacer esto, pero de verdad que después de todo tengo que vivir, ¿no? O sea, cuando uno no tiene más opción, dice, sí, yo soy cristiano, pero al final he tenido que participar en ese negocio porque de verdad no me genera ingresos, no tengo ingresos. Después de todo, ¿tú qué opinas, Tertuliano? Tengo que vivir, ¿no? Y Tertuliano le dice, ¿estás seguro de que tienes que vivir? ¿Tienes que vivir así? ¿No? Y continúa diciendo, nadie es guardián de la conciencia de otro. Hermanos, por eso si alguien tiene algún negocio que realmente va en contra de los principios cristianos, bíblicos, va a tener que decidir si puede llevar su negocio a Cristo o a Cristo a su negocio todos los días. Eso es algo que vamos a tener que decidir para no vivir en yugo desigual. También habla acerca de la vida social, porque todo motivo de junta familiar, amical, era motivo de celebración a los dioses. El dios del vino era Baco. Entonces, incluso si tú te juntabas, bueno, ahora la gente no se reúne a tomar vino y dice en nombre de Baco. No. Pero en esas épocas sí. Entonces, imagínate no juntarte con tu gran amigo por el tema de Baco. Entonces, ¿podía un cristiano realmente participar de esas reuniones sociales? ¿O tendría que cortar su lazo con ese tipo de costumbres que muchas veces había participado antes sin faltar? Incluso con los parientes, hermanos, los parientes. De verdad, si el hombre de familia recibía a Cristo, la esposa lo dejaba, ¿no? O si la esposa recibía a Cristo, de verdad que era despreciada por el esposo. Incluso si los hijos recibían al Señor, podían ser echados de casa.
era todo un acto, de verdad, de poner la vida en Cristo. Por eso los evangelios nos hablan de que Cristo vino a poner división, vino a poner espada. Y de esto realmente es porque se diferencia claramente quiénes son del Señor y le siguen de verdad. Estamos preparados para amar al Señor por encima de mi familia, por encima de mis costumbres, por encima de mis gustos. Realmente se cumple el texto bíblico que dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. Hay muchos que estuvieron dispuestos a renunciar a sus hogares, a sus familias, por seguir a Cristo. Tenemos una ilustración que es de John Bunyan, ¿no? Del progreso del peregrino, cuando el cristiano que tiene su esposa, que tiene sus hijos, decide abandonar a su hogar, sale. Cuando encuentra el escrito acerca de la ciudad celestial. Entonces, muy bueno, tienen que leerlo. Habla también el texto habla acerca, ahora sí, del tema de matrimonio, porque al final lo habla. Y hermanos, ¿por qué toca el tema del yugo desigual también con el tema de matrimonio? Porque a diferencia de los lazos en el negocio, de los lazos amicales, de los lazos familiares, no hay otro lazo más íntimamente compenetrado y mezclado que la unión del matrimonio. Por eso vemos aquí que se habla y se dice, no se junten en yugo desigual, no se casen un creyente con un incrédulo, no lo hagan, porque son totalmente opuestos y diferentes. Así tengan los mismos gustos materiales, no sirve, en esencia son diferentes. No importa si la comida casera tú le das al buey, la carnecita le das al buey y se lo come, qué rico. La misma carnecita le das al asno y se lo come, qué rico. Pero no puedes juntar al buey y al asno en un mismo yugo porque son totalmente diferentes. Y de eso nos habla. Esto es sobre todo a los jóvenes que nos mueve la emoción de querer, sí, yo la voy a convertir, sí, voy a ir a la iglesia con ella, sí, que le va a gustar el Señor. Pero al final, el problema es que el mundo te termina cambiando. Eso es algo triste, porque estamos ya cediendo al pecado. Ya cedemos lo que no debemos de negociar para nada. En el matrimonio, hermanos, es la mejor figura que refleja la comunión entre Dios y su iglesia, entre Cristo, el esposo, y la esposa, que es la iglesia. Y es la comunión más íntima, porque nadie que no fuese la iglesia puede disfrutar de tener una relación cercana y personal con Jesucristo. Nadie más puede tenerla. Así como un esposo conoce a su esposa y viceversa, se conocen ellos de manera íntima y personal. La idea de querer arar la tierra con un buey y un asno en un mismo yugo es incompatible. Ya lo hemos dicho. Y todo esto nos está hablando acerca de no solamente una infidelidad o la fidelidad conyugal, hermanos, sino que trata de preservar la fidelidad espiritual para con nuestro Dios. Primordialmente es eso, porque la adoración no es solamente ser fiel al matrimonio. Se trata en todo el aspecto de la vida del cristiano. Como último punto, vamos a mencionar que debemos de mantener la integridad en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir. Deuteronomio 22:11 dice, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. En la Biblia, siempre busquen versiones que les dé un poquito más de entendimiento. La versión de las Américas, Biblia de las Américas, dice así, este versículo, no vestirás ropa de material mezclado de lana y lino. Si uno va al hebreo, para profundizar un poquito más, acá material mezclado, esta palabra aparece, es shatnetz, ¿de acuerdo? Que se refiere a cosas mixtas, a cosas mezcladas, y tiene una alusión a una palabrita extranjera, que se refiere a algo que realmente no cuadra con lo oriundo. Y vemos aquí, históricamente hay testimonios que dicen que los sacerdotes paganos
usaban material mezclado, lana y lino, para hacer sus ritos idólatras, para practicar la adoración a sus dioses, para ser como mediums también, y muchas otras cosas. Una de las razones era no ser como los inconversos, ¿no es cierto? Ahora, estas telas, tanto la lana como el lino, tenían propiedades muy diferentes. La lana, por ejemplo, es un producto que viene del animal, ¿no es cierto? De la oveja y del ganado ovino, ¿ya? En cambio, el lino es un producto vegetal. Mira, desde ahí ya animal y vegetal, ya bien diferente. Ya. El lino es un producto vegetal que se extrae pues de una planta herbácea, de su tallo, ¿ya? Eso se cultivaba en Mesopotamia, Siria, Egipto, muchos lugares. La lana es una tela gruesa, es una tela para hacer vestimentas, ropas externas comunes, ¿de acuerdo? Imagínense los pastores de ovejas, todos de ahí hacían, ¿no? Sus vestimentas, todo. Pero en cambio la tela de lino, hermanos, era una tela fina, no era de uso común, no era para que te pongas tu ropa de diario. Era una tela de verdad que causaba distinción. Solo la gente noble, la gente rica vestía de lino fino. Los reyes, por ejemplo. El lino fino se usaba para hacer redes debido a la finura, ¿no? Cordeles de medir, ornamentos finos para colgantes, cosas de lujo, ¿no? Ahí. Recordemos que tenían diversos usos, con miras en que la vestimenta del creyente fuera diferente a la del pagano. Para diferenciarlos, dice, no vas a hacerte vestiduras de estas mezcla. Sin embargo, cuán diferente es cuando el uso que le damos es el adecuado. Si se dan cuenta, no es malo tener un buey y un asno. No es malo tener una semilla de vid y una semilla de trigo. El problema es juntarlos. El problema es juntarlos. Y el problema no es tener una ropa de lana y ropa de lino. El problema es entremezclarlos, porque era una alusión pagana, ¿no? Entonces, el problema es la manera en la cual se utilizaban. Primero, con fines de idolatría. Segundo, debíamos de hacerlo en cuanto a obediencia. Pero cuán diferentes, hermanos, cuando se usan estas dos telas por separado y conforme al uso que Dios permite, porque la vestidura de los sacerdotes era de lino fino para la adoración. Y si uno busca un poco, vamos acerca de las figuras, de lo que representaba la lana y el lino, vamos a ver que obviamente los israelitas usaban trajes de lana, trajes de lino, cada uno, ¿no? La lana, hermanos, simboliza la pureza interna del corazón. La blanca lana, ¿no? Isaías habló diciendo, ¿no? Si te convirtieres yo, tu corazón manchado de rojo, lo limpiaré como blanca lana. Y el lino simboliza las acciones justas de los hijos de Dios. Apocalipsis 19:8. El lino fino. Si se dan cuenta, uno simbolizaba la situación interna y el otro la externa. Claro, no estaban mezclados, uno y otro. Cuando uno se le da el orden correcto, la utilización correcta, que no vaya en contra del mandato de Dios, podemos realmente vivir, como dice Primera de Pedro 2:8, 2:9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y vemos ahí las dos cosas, pueblo adquirido por Dios para proclamar las virtudes de Cristo. ¿Cómo vas a proclamar las virtudes de Cristo si en el interior no has sido limpiado? Y no eres lo exterior, lo que eres realmente en el interior. Por eso dice las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. No hay mezcla. Ya has sido trasladado
Ya no tienes que ver con las tinieblas, sino que eres luz ahora en Cristo. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, porque tú deseas de tu pueblo un pueblo íntegro, un pueblo sin mezcla, que no viva con el pie derecho en las tinieblas y el pie izquierdo en la santidad, no. Que tampoco seamos doblez de corazón menos, sino que tengamos un corazón firme en la verdad del Evangelio, que preservemos íntegra tu sana doctrina, tu buena palabra, que vivamos una vida que pueda glorificarte y adorarte, una vida que no se junte en yugo desigual. Estamos llamados a proclamar al mundo, pero no a identificarnos con el mundo, sino contigo, Señor, a mostrar en nuestra vida de manera visible al Dios invisible, como lo hizo Jesucristo, proclamando el reino de Dios y viviendo como ciudadanos del cielo. Te damos gracias porque tú nos has vestido de ropa de lana y de ropa de lino. Ya no vivimos antes con ropa mezclada siguiendo costumbres de idolatría. Ahora, Señor, nosotros nos vestimos, nos has vestido de manera correcta. Te damos gracias, Señor. Permítenos vivir como ese linaje escogido, nación santa que tú has redimido por tu gran amor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.